Pasando Jesús de ahí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿por qué come su maestro con los publicanos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vayan pues y aprendan lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Hermoso texto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Bienvenidos a Esenciales. Aquí estamos en un nuevo horario, ¿verdad? Que es la hora, pero aparentemente no es, pero sí es. Pero aquí estamos listos esta mañana para predicar la palabra de Dios, para estudiar juntos principios maravillosos, esenciales para nuestras vidas. Te agradezco que estés con nosotros esta mañana y que vayamos avanzando pues esta preciosa semana en la Escritura. Es muy importante, acuérdate que el gran problema de nuestros días es una rebeldía terrible contra Dios, una hostilidad terrible contra Dios, y el problema es autoridad. O es la autoridad de Dios o es la autoridad del hombre. O Dios es el creador eterno o es el hombre falible que se cree Dios, y nosotros queremos levantar su palabra. Así es de que creemos que ella es inspirada por el Señor y útil para toda la vida y la piedad que requerimos como seres humanos. Yo soy Chuy Castañeda, pastor de Calvary Compañerismo Cristiano, y me acompaña mi amada esposa Rocío Castañeda. Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos. Sí, estamos estrenando horario de verano y bueno, pues gracias. Espero que muy pronto te puedas poner en este horario y nivelar tu sueño. Y queremos dar gracias a nuestros sponsors, Omega Insurance, Calvary Compañerismo Cristiano. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road y 1285 de Getwell Road. Cualquier necesidad de seguros en Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Así es de que por favor acércate a ellos si necesitas un seguro para tu auto, para tu casa, un local comercial, un proyecto, trabajadores, cualquier cosa que se refiera a autos comerciales o particulares, acércate a ellos. Ellos pueden hacer una cotización completamente adecuada a tus necesidades. Gracias familia Calvary Compañerismo Cristiano por su compromiso con la verdad, por su amor por la obra de Jesucristo. Y bueno, a ti que nos estás escuchando en el video en vivo, a ti que estás sintonizando a través de tu auto, donde quiera que estés, gracias por sintonizar Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Y bueno, vamos a entrar de lleno al libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Así es, y estamos avanzando en este hermoso libro que nos va a revelar precisamente a Jesucristo, su gracia, su poder. Y yo creo que eso es muchísimo de lo que hemos ganado en este hermoso libro. Toda la escritura es inspirada, como ya lo mencioné, pero en este libro nos ha mostrado la importancia de entender que debemos conocer al Dios de la Biblia, no un Dios hecho a nuestra imagen, no un Dios hecho por hombres, ¿verdad? Sino al Dios de la Biblia eterno. ¿Por qué? Porque Él está esperando de nosotros una respuesta. Nos ha dado privilegios, bendiciones, ¿verdad? Y entonces Él está esperando recoger fruto de todo lo que ha dado y ha puesto, toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, imagínate. Y entonces precisamente está por Apocalipsis por describirnos el fin de la historia humana, ¿verdad? El fin de todo este reino de Satanás en el mundo que va a ser aplastado. Sin embargo, el Señor tiene que comenzar por casa. Y al comenzar por casa nos referimos que tiene que comenzar por la iglesia. No, nosotros, la iglesia, el Señor viene por una iglesia pura, y es muy clara la escritura donde nos dice que hay un rapto. Él viene por su iglesia, ¿verdad? Él viene a arrebatar su iglesia para con Él. Él lo prometió para que donde Él esté, nosotros estemos con Él. Pero antes de eso, tiene que tratar con la iglesia. Juan está hablando de las cosas que están pasando ahora. Ya habló de las cosas que vio, ¿verdad? Las que son, y a partir del capítulo 4 va a empezar de las que serán. Pero ahorita está en este texto en las cosas que son, ¿verdad? Y bueno, en estas iglesias estamos viendo cómo el Señor, antes de establecer su reino físico, tiene que terminar con esta etapa de la iglesia, donde le vemos por fe y le vamos a ver cara a cara. Y nos está mostrando en estos mensajes las faltas en que la iglesia puede caer,
los peligros en los que está, Claro. ¿no? Desde Efesios nos dijo cómo el primer paso es perder el primer amor, a la iglesia de Éfeso. Después, bueno, vino Esmirna, la iglesia perseguida, la cual es fiel, no tiene ninguna advertencia o amonestación para ella. Pero después viene la iglesia de Tiatira, ¿verdad? La iglesia de Tiatira, esta iglesia que comenzaba a coquetear con el mundo y ya empezaba a casarse con ella, tolerar. Pero después tenemos la iglesia de Pérgamo, la cual se casó con el mundo, instaló el pecado hasta dentro del mismo púlpito. Entonces vemos una decadencia en la iglesia que poco a poco llega hasta la iglesia que llegamos hoy, ¿verdad? Ya en Pérgamo y en esta iglesia que vamos a ver hoy y en la Odisea vamos a ver ya una mayoría entregada al pecado, entregada a la maldad de este mundo, y una minoría, solamente un remanente. Creo que en la Odisea no hay ni siquiera un remanente, pero es muy importante ver esto, ¿no? Ver esto en estas iglesias. Si hay algo que el Señor llama, elogia, tenemos que buscarlo. Si lo tenemos, retenerlo. Si no lo tenemos, pues procurarlo. Y si Él está amonestando algo de la iglesia, tenemos que atender, porque el Señor viene. Sí, así es, el Señor viene. Y bueno, me gusta mucho cómo siempre hay alguien, ¿verdad? Hay alguien con un corazón, aún en medio de toda esta iglesia que ha permitido y ha dado paso totalmente a la cultura, a todo lo que es la filosofía, todas estas cosas dentro de la iglesia. Hay un remanente que guarda la verdad, ¿no? Así es. Y bueno, en cuanto a la iglesia anterior, vimos cómo el Señor busca obediencia completa de nuestras vidas, no una parte. En la iglesia anterior vimos cómo es una iglesia que por un lado está sirviendo al Señor en un área y en otra área está siendo infiel, y el Señor quiere todo de nosotros. Pero en esta iglesia vamos a ver un paso más al retroceso de la iglesia. En las otras vemos una iglesia enferma, ¿verdad? Movimiento, pero aquí ya no vemos una iglesia enferma, sino una iglesia muerta. Porque el Señor la llama así. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Fíjate lo terrible de no tratar con el pecado y con la falsa doctrina y los falsos maestros, ¿no? Cómo el pecado puede invadir como un cáncer y matar a una iglesia, dejarla sin vida, ¿no? Con nombre de que vivía, pero estaba muerta. Vamos a estar hablando de la iglesia de Sardis. No te vayas, vamos a un corte comercial. Esto es Esenciales. Quédate en Buenas Nuevas, el lugar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, pues estamos hablando de esta iglesia de Sardis, desafortunadamente una iglesia muerta, lo cual no es extraño. Vemos mucho de esto en nuestros tiempos, ¿verdad? Estamos viendo mucho de ver una iglesia sin vida, ¿verdad? Y bueno, casi todos los comentarios que yo escuché acerca de esta iglesia, muchos de ellos hablaban de una ilustración muy padre, hablando de estas estrellas. Las estrellas, cómo están tan lejos de la Tierra, ¿verdad? A años luz, ¿verdad? Un año luz es la distancia que recorre la luz en un año, yendo a casi 300,000 kilómetros por segundo, imagínate. Pero el punto de esto es que una estrella que está, por ejemplo, a 30 años luz, tarda la luz de llegar de esa estrella 30 años en llegar a nosotros, ¿no? Entonces, esa estrella pudo haber muerto ayer y nosotros vamos a seguir viendo esa luz por 30 años, ¿no? Si murió si han pasado 5 años que murió, pues faltan 25 años para que te des cuenta que ya murió, ¿verdad? Pero es una iglesia, es una estrella apagada que no tiene vida, ¿verdad? Pero se ve viva. Y esto es lo que el Señor está diciendo de esta iglesia. Una iglesia que solamente brillaba con la luz de lo que algún día fue el venir a Cristo. Y eso es lo que tenía Sardis. Sardis solo tenía una reputación, ¿no? De lejos podrías verla como cualquier otra. Al escuchar de Sardis podrías escuchar a lo mejor de lo que pudo haber sido cuando nació, ¿verdad? Porque cuando cuando una iglesia nace, en realidad es precioso, es algo refrescante, es algo hermoso ver nueva vida, ¿verdad? El pastor está fresco, que debe mantenerse así, ¿verdad? Pero también la iglesia está fresca, están sucediendo cosas hermosas, ¿verdad? Pero sin embargo, en Sardis había pasado algo que cuando te acercabas te dabas cuenta que en la dinámica de los líderes y de los miembros era una iglesia sin vida, ¿no? Y las falsas enseñanzas, la oscuridad la había invadido, ¿verdad? Como la higuera que Jesucristo secó, solo había hojas, pero no fruto, ¿no? Y hoy vamos a ver eso. Vamos a estar viendo en esta semana lo que lleva a una iglesia a la muerte,
¿verdad? Vamos a ver este llamado del Señor a despertar y a ser avivados, porque vamos a ver que hay algunos que pues solamente están dormidos. Todavía tenía unos pocos creyentes ahí apáticos, cómodos. Sin embargo, no estaban haciendo nada. Teníamos el grupo, la gran mayoría obviamente de los muertos, y todavía, gracias a Dios, había un grupo un remanente de gente fiel. Un remanente de gente fiel. Y bueno, el Señor, vamos a ver, nos va a mostrar la necesidad y el camino para poder llegar a tener este avivamiento y despertar, ¿no? A estar vigilando. Por eso vamos a ver también que hay una recompensa, como en cada una de estas iglesias. Me encanta cómo el Señor nos anima, nos va animando a todos a que despertemos, a que nos levantemos. Como lo hemos visto en la palabra de Dios, Él no quiere la muerte del impío, sino que se convierta de sus malos caminos. Así le decía a Israel: ¿por qué has de morir, Israel? ¿Por qué has de morir? No quiero la muerte del impío. Y este es un llamado de nuestro Señor para esto, sabiendo que no dará por inocente al culpable, sabiendo, como lo vimos en la iglesia anterior, que Él juzgará nuestras obras. Seremos juzgados por nuestras obras. No somos salvos por ellas, pero sin embargo nuestras obras sí manifiestan la fe que tenemos, y el Señor no quiere que nadie llegue con Él y le diga: ¿quién eres tú? Nunca te conocí, ¿no? Entonces démosle lectura a esta iglesia de Sardis. Dice así: escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas vendré a ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué hermoso mensaje. El final me encanta, como siempre. El proceso pues es complicado, pero aquí tenemos esta iglesia, ¿no? La iglesia en Sardis, ¿verdad? Y el Señor se vuelve a presentar. Vamos a analizar eso un poquito ahorita, ¿verdad? Como el que tiene los 7 espíritus, como el que tiene las 7 estrellas. Y una vez más dice: conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Como sabemos, el ángel al que se refiere no necesariamente es un ser sobrenatural. Está hablando de los mensajeros. A los mensajeros, cada uno de ellos tenía que llevar una copia de esta carta, todo el libro de Apocalipsis, de hecho, y tenía que llevarlo. Y bueno, este es el ángel a la iglesia de Sardis. Y como hemos visto, cuando el Señor se describe a sí mismo, está también dando un mensaje a la iglesia. Puede estar advirtiendo, puede estar dando consuelo, pero es interesante los mensajes que le da a una iglesia muerta, ¿verdad? En primer lugar, se presenta como el que tiene los 7 espíritus de Dios. Ya hemos visto, no es que el Señor tenga 7 espíritus, es la llenura, la perfección, la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Eso está hablando, y estamos viendo finalmente una descripción trinitaria, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Podría ser la descripción que Isaías está diciendo en Isaías 2. Isaías 11 versículo 2: y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Así es, nos habla de estos aspectos del Espíritu Santo, de su ministerio, ¿no? La plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Podemos también ver esta imagen en el lugar santísimo, en el tabernáculo, ¿verdad? En el lugar santo vemos cuando está la lámpara, la minora, ¿verdad? Que es una lámpara de 7 brazos, y estos 7 brazos también representan el Espíritu Santo, representan la luz, el fuego del Espíritu Santo dando vida en toda su plenitud. Sí. Y entonces Jesucristo se está presentando como uno con el Espíritu Santo. ¿Te acuerdas? Y esto es importantísimo, porque Él no nos ha dejado huérfanos. Claro que no, el Espíritu Santo es el que nos guía y nos revela al Padre. Así es. Y Él
Él nos ofrece la misma naturaleza de Dios en nuestros corazones, nos revela a Cristo, ¿verdad? Nos lleva a la santificación, nos regenera, representa precisamente el Espíritu Santo, es Jesucristo entre nosotros. Cuando Él dijo, yo no les dejaré huérfanos, estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, lo que está haciendo es precisamente el Espíritu Santo en nosotros. Entonces esto tiene un mensaje importante para una iglesia muerta, ¿no? Claro, porque el Espíritu Santo es lo que hace que participemos de la naturaleza divina. Entonces, imagínate, si no está eso, no está vivo. O sea, no puede haber vida espiritual en una persona que no tiene esta participación del Espíritu Santo en él. ¿Para qué? Para que la naturaleza divina de Dios pueda obrar o hacer una obra en su vida, ¿no? Así es. Entonces lo que estamos viendo aquí es que Jesús en su descripción está hablando de lo que esta iglesia ya no tiene o carece, lo que abandonó, no tiene conexión con la vida en primer lugar. Por eso el Señor le dice, yo soy el que tiene los 7 espíritus y tú estás muerta. La segunda es le dice los 7 mensajeros, ¿verdad? ¿Quiénes estos 7 mensajeros? Pues los ancianos, 7 siervos fieles en la mano del Señor, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Que Él tiene el dominio, Él es la cabeza, Él es quien dirige, Él es el que le da la dirección a la iglesia. ¿Por qué? Porque, como nos dice, Él es la cabeza y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él gobierna su iglesia. Esa es otra iglesia otra cosa de la cual estaba careciendo esta iglesia, de la verdadera guía del Espíritu Santo. Número 1, ¿verdad? Pero de la verdadera guía de Jesucristo como su cabeza. Imagínate, desconectado de ella, habían cerrado la Biblia, andaban en su propia prudencia y realmente no estaban siendo dirigidos por el Señor, sino por su carnalidad. Sí, así es. Cuando no tienes más bien este nuevo nacimiento, lo único que te dirige pues es tu carnalidad, porque obviamente te inclinas hacia allá, y muchas veces cuando abandonas las Escrituras vas perdiendo poco a poco vas apagando y contestando el Espíritu Santo. Así es. Y qué terrible es imagínate, ser una iglesia con nombre de que vive, pero no tener la dirección de Jesucristo. ¿Hacia dónde vas? Una de mis oraciones es esa, que yo la escuché y desde ese tiempo la hago yo. Señor, no queremos ir a donde tú no vayas. ¿Qué eficacia puede tener una iglesia que no tiene a Jesucristo como su guía? ¿Hacia dónde va? No tiene dirección. Y entonces estas dos cosas son cosas que le faltaban a esta iglesia. Imagínate un cuerpo sin cabeza, qué terrible, ¿no? Qué terrible. ¿Verdad? Qué terrible. No hay vida, es peor que un zombie. Los zombies todavía tienen cabeza, ¿no? Pero esto, qué terrible. Entonces esto es lo que vemos en la descripción de Jesucristo sobre esta iglesia de Sardis. Una iglesia sin vida espiritual y una iglesia sin dirección, sin cabeza, yendo por su propia prudencia, ¿no? Ahora, ¿qué sabemos de esta iglesia? Vamos a estar viendo también de esta iglesia, además de su condición. En la Biblia no encontramos mucho más que esta referencia, ¿verdad? Y es probable que fue plantada en el ministerio de Pablo. Acuérdate que él estuvo durante casi 3 años en Éfeso, y de ahí fue donde se fundaron todas estas iglesias, ¿verdad? Pero algo interesante de esta iglesia es que fíjate las palabras del Señor Jesucristo. En las anteriores vemos una lucha, vemos al Señor llamando a los infieles, el Señor hablándole a sus siervos. Hay algo, aún la iglesia de Pérgamo, que tenía esta mujer Jezabel, y el Señor hablándole con dolor, ¿no? Porque metes a esta mujer ahí. Sin embargo, en este mensaje habla más de lo que no dice el Señor de ella que de lo que sí, porque es una iglesia muerta. Sí, qué terrible es ser una iglesia con nombre de que vive, pero estar muerta. Eso es así como querer llevar a cabo lo tuyo, lo que tú quieres, como tú quieres y porque tú quieres. O sea, no tomar en cuenta a Dios y darle como un pincelazo de espiritualidad, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a ir a un pequeño corte comercial, no se vayan, regresamos en un momentito. Quédense en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales. Y bueno, estamos viendo esta iglesia, ¿verdad? Donde no vemos que se hable de persecución para con ella, no vemos ningún problema. Seguramente en Sardis estaban todo este movimiento idolátrico que había por todo Roma, por todas las provincias de Asia Menor, pero sin embargo no vemos nada de esto en este lugar, ni siquiera se mencionan esto. Y obviamente, ¿por qué Satanás va a perseguir a alguien que ya está en su dominio, ¿no? Claro. Esto es algo que yo mencionaba el día de ayer, ¿no? Preocúpate cuando no pasa nada en tu vida,
¿Por qué? Porque la Biblia sí nos dice que el que quiera vivir piadosamente, prepárese para la persecución, porque eres una amenaza para el mundo de las tinieblas. Cuando estás caminando con el Señor, ¿verdad? Cuando estás haciendo lo que debes hacer, y ahí hay oposición, y bendita oposición, porque la prueba nos limpia, nos lava, nos hace depender del Señor. Pero cuando no está pasando nada, y cuando al contrario el mundo comienza a aplaudirte, es cuando tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Dice en Juan 15:19, si quieres leerlo. Si pertenecieran al mundo, el mundo los amaría como a uno de los suyos, pero ustedes ya no forman parte del mundo. Yo los elegí para que salieran del mundo, por eso el mundo los odia. Así es, y esto es lo que tenemos en esta iglesia conformada al mundo, ¿verdad? Siendo amada por el mundo, quizá teniendo una fama también hasta entre los incrédulos, ¿verdad? Ya, ¿por qué? Porque pues supuestamente esta iglesia cristiana ya estaba conformada a un movimiento, y ya no es un problema para Satanás ni para su reino, ¿no? Entonces es importante que esta iglesia nos damos cuenta de eso. No hay persecución, no hay nada, porque está conformada al mundo. Ahora, ¿qué sabemos de la ciudad? La ciudad también, yo vi cosas muy interesantes acerca de esta ciudad, ¿verdad? Es que fue una ciudad muy antigua, fundada más o menos en 1200 antes de Cristo, y fue una de las ciudades más importantes del mundo antiguo, ¿no? Muy rica. De ahí sacan estaba este rey Crisius, se llama, ¿verdad? Sacaban mucho río del río Pactolos, y se refinaba oro, y había mucha influencia, mucho comercio. Se dice que ahí fue el primer lugar donde se acuñaron las monedas de oro y de plata, ¿no? Entonces, pero lo más interesante y que nos da una enseñanza es dónde estaba. Estaba sobre una colina o sobre un monte, literalmente, como unos 1600 pies sobre el nivel del llano que estaba ahí. Entonces era como una fortaleza. Muchos dicen que era la misma ciudad, era como una torre vigía alrededor, y estaba rodeada con estas paredes naturales de roca lisa que eran perpendiculares. Entonces era muy difícil subirla, o imposible, ¿no? De hecho se hizo un dicho de que lograr lo imposible equivalía a querer conquistar Sardis, ¿no? Entonces es interesante, le dicen así, ¿no? Era un lugar inexpugnable, ¿no? Entonces la historia sí nos cuenta que fue conquistada 2 veces al menos, primero por el Imperio Persa y luego por Antíoco el Grande, pero la manera en la que fue conquistada fue gracias a su confianza. Era gente confiada, gente que dejaba de vigilar. Al momento en que se subían ahí ya se sentían que nadie los iba a tocar, entonces dejaban de cuidar, y como los conquistaban o los conquistaron las 2 veces fue precisamente por estos lados que según era imposible de subir a la ciudad. Entonces la gente se iba por estos lugares, y uno por uno se subían, ¿no? Dicen que cualquiera hasta un niño pudo haber detenido esa invasión, pero ellos se fueron a dormir muy a gusto, y al otro día uno por uno los del otro ejército ya habían entrado y despertaron ya siendo conquistados. Imagínate, por estar dormidos, por no estar vigilando esas áreas y nada más estar vigilando en las otras partes. Entonces tenemos una gran enseñanza en cuanto a Sardis. ¿Qué la habrá llevado a morir? No fue algo inmediato, sino es paso a paso, el no despertar. ¿Cuánto daño nos hace precisamente esto? El no estar fijándonos en las áreas pequeñas, en descuidarlas, ¿no? ¿Qué le lleva a una persona de pronto no tener nada de hambre por la palabra de Dios? No tener ninguna disciplina espiritual, ¿verdad? Y estar ya apática, decir, ay, la iglesia otra vez. Y llegar a la iglesia y estar que ya todo el mundo te cae gordo en la iglesia, sí. Y de pronto ya te sientes muy bien con el mundo, y la ideología, la cultura del mundo te viene muy bien. ¿Qué le lleva a una persona a estar así, no? Claro, pues obviamente su carnalidad, obviamente el estar ya muy mezclada con el mundo, con lo que se dice, ¿verdad? Con lo que el mundo, la cultura, la filosofía está rigiendo. Entonces, imagínate, estas personas estaban totalmente confiadas porque sentían que la misma ciudad era su fortaleza. Y dejaron de vigilar. Y en la vida del creyente no podemos darnos ese lujo de dejar de vigilar nuestras disciplinas espirituales, vigilar el fruto, vigilar nuestros apetitos, vigilar qué estamos sintiendo, si tenemos ese deseo y ese anhelo por estar con el cuerpo de Cristo, o ya estamos siendo parte de los críticos, ¿no? Sí, pero eso sucede paso a paso, porque esta es la enseñanza.
paso a paso, y es en las pequeñas áreas que no vigilas. Las pequeñas cuestiones. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo dándonos la santificación. Y realmente el Señor nos deja a cargo de las cosas como lo mencionas, ¿verdad? Nuestras disciplinas espirituales, las cosas que tienes que estar cuidando. Pero hay áreas en las cuales tú, como dice la palabra de Dios, el que crea estar firme, cuide de no caer. No, lo vamos a estar leyendo en un ratito más, pero a veces eso no sucede, ¿no? Nos confiamos y dejamos de vigilar esas pequeñas cosas, ¿no? Y volvemos a veces a una vida, la gente llega a una vida de estar tropezando y tropezando con lo mismo una y otra vez por pequeñas áreas que realmente no son difíciles de cuidar, ¿verdad? Pero por negligencia, ¿verdad? Llegan a traerte demasiada aflicción, o como esta iglesia, ¿verdad? Llegar a la muerte, ¿no? Mostrando que una persona realmente nunca tuvo vida, ¿no? Y entonces ese fue el problema de Sardis, no llegó de repente, sino fue un proceso de descuido. Nadie cae, nadie tropieza de un día para otro, nadie despierta después de un avivamiento maravilloso, al otro día no despierta diciendo, ay, no tengo ganas de leer la Biblia, ay, no tengo ganas de ir a la iglesia. No, ese es un proceso, hay algo, claro. Hay cosas que tú estás haciendo, y esas cosas que estás dejando de hacer son las que te están llevando a ese punto, ¿no? Como te decía, quizá estás metido tanto en redes sociales, estás metido tanto en las cosas de este mundo y estás abandonando las cosas del Señor. Quizá no sean cosas pecaminosas, pero sin embargo sí, lo que sí estás haciendo es no poner atención, ¿verdad? Cuando tú empieces a sentir esto, cuando tú empieces a sentir que no tienes hambre de la palabra, cuando no tienes pues ganas de ir a la iglesia, de servir, todas las cosas que son espirituales, hazte esa pregunta: ¿qué áreas estoy descuidando? E inmediatamente humíllate delante del Señor, arrodíllate y ponte a pedirle: Señor, ayúdame por favor, porque estoy teniendo esto. Ahí es donde caen muy bien, por ejemplo, los ayunos, ¿no? Son muy buenos para precisamente aplastar la carne en ese sentido y mostrarle: el que manda aquí es el Espíritu, no tú, ¿no? Y ponerse una vez más, porque muchas de las veces no es que todo el tiempo estés en una emoción de abrir la palabra y todo, ¿no? Hay momentos en los que tal pareciera que como que estás, ¿verdad? Como que no lo estás haciendo, pero igual tienes que obedecer y arrodillarte precisamente cuando no, y decirle: Señor, por favor, muéstrame aquellas áreas en las que no estoy poniendo atención. Sí, pero esto solamente lo puede identificar alguien que tiene realmente hambre, sed de la palabra, que tiene una vida disciplinada en cuanto a sus disciplinas espirituales. Es por eso que necesitas tener un tiempo con la palabra de Dios, un tiempo de oración, y algo muy importante, tener comunión con la iglesia. Si tú perteneces a una iglesia, estás en una iglesia, por favor, haz comunión con ellas, envuélvete en los discipulados, envuélvete en los grupos de crecimiento, envuélvete en el servicio, deja y permite. El cuerpo de Cristo no solamente es para hacer vida social. Así es. El cuerpo de Cristo es para que juntos podamos crecer y edificarnos en la palabra de Dios. Así es, y también es importante el estar ahí, porque a veces la gente dice: no, es que yo ya hice ese discipulado, no, es que ya sé lo que va a pasar. Cuidado, son malos síntomas, muy malos síntomas, porque necesitas estar dentro del cuerpo. Muchas veces cuando la gente empieza: no, es que no hay unidad, no, es que me siento separado, no es que no haya unidad o te sientas separado, estás separado y no estás haciendo unidad. Porque esa es tu responsabilidad. Es tu responsabilidad estar haciendo parte, la responsabilidad. El cuerpo está caminando, ¿no? Y me gusta mucho, el cuerpo de Cristo no está diseñado para cargar a una persona que no está, sino para ser un cuerpo. Tú eres un miembro y parte, y te necesitan, ¿no? El cuerpo te necesita. Por eso cuando estás en un grupo de crecimiento, en un discipulado, tú estás formando esa parte. No necesariamente es que estés adquiriendo un conocimiento que ya tenías, pero estás aprendiendo muchas cosas. El simple hecho de tener comunión con los demás, el servir, el perdonar, muchas cosas que están pasando en tu corazón. Por eso es importantísimo esto, que tú formes parte de eso, ¿no? Sí, que te envuelvas, que te incorpores. O sea, el cuerpo no va a moverse hacia ti, hacia donde tú estás. Tú tienes que moverte hacia el cuerpo de Cristo y tienes que venir a Él y acoplarte, ponerte como parte de, ¿no? Como las piedras vivas de las que habla Pedro, ¿no? Somos esas piedras vivas que conformamos la casa espiritual de Dios. Y yo lo menciono, lo aprendí en cuanto a las parejas que oran juntas permanecen juntas. Igual, iglesias que oran juntas. Por eso los tiempos tan importantes de
de oración que tenemos son para Sí. esto, ¿verdad? No son para buscar algo sensacionalista o místico, no, son para hacer unidad entre nosotros y clamar al Señor. No tenemos que dejarnos llevar por sentimientos o emociones, porque si te dejas llevar por eso, cuando no tienes sentimiento o emoción, dices, "Ay, ¿para qué voy?". No, tú tienes que ir, y muchas veces estás ahí, ¿verdad? Clamando, y a veces no sucede algo inmediatamente, pero sin embargo tú te das cuenta, no es que salgas de ahí viendo el cielo y el cielo abierto, a veces no sucede eso, pero sin embargo sí ves el efecto de la oración en los demás días, ves cómo el Señor escucha, ¿no? Quizá tú llegues en ese momento, Señor, aquí estoy, por favor, refréscame, Señor, háblame. Quizá en ese momento pareciera que no, pero de pronto al otro día comienzan a pasar cosas y el Señor te asiste, porque es muy importante eso, ¿no? Y eso pasa cuando estamos orando como iglesia, todos, ¿no? Señor, ayúdanos, no para acusarnos, no para estar renegando, quejándose, no, sino para estar precisamente buscando la fuente de vida. Vamos a ir a un pequeño corte comercial, no te vayas, estás en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza. Regresamos. Ya estamos de regreso aquí en Esenciales, gracias por quedarte con nosotros. Y bueno, estamos cerrando este tema tan importante. ¿Qué fue lo que llevó a Sardis precisamente a ser una iglesia muerta? Bueno, no fue algo instantáneo, no suceden estos, como se puede decir, infartos y fulminantes en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? En una persona, no es así, es paso a paso, ¿verdad? Lo que sucede en la vida de una persona que lo lleva a este punto, un proceso de descuido. Nadie tropieza de un día para otro, y vemos cómo nuestra responsabilidad es guardar estas disciplinas, nuestra responsabilidad es orar, buscar la palabra de Dios para que estemos en conexión con el Espíritu Santo, dador de vida, y Él es quien nos santifica, Él es quien hace lo imposible en nosotros. Ayer cantábamos un canto de Miguel San Marcos que se llama Proezas, ¿verdad? En el Señor haremos proezas. Las proezas, nosotros en nuestra naturaleza no tenemos esta capacidad de hacer proezas, el ser humano está caído, pero sin embargo cuando alguien es regenerado, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, imagínate, el Espíritu que levantó de Jesucristo a Jesucristo de los muertos, ¿verdad? Es el Espíritu que viene a morar en una persona. Entonces es cuando hay cambios poderosos, y cuando, como estos apóstoles trastornaron el mundo, ¿verdad? Un grupo de ellos pequeños, literalmente el mundo, la historia cambió. Hoy tenemos antes y después de Cristo, y todo comenzó con la iglesia, y la iglesia tomó poder, ¿verdad? Cuando vemos el libro de Hechos de los Apóstoles, vemos los hechos del Espíritu Santo en una persona. Es lo que Dios puede hacer a través de su iglesia, pero nuestra tarea, nuestra responsabilidad son estas pequeñas cosas, ¿verdad? Que son hacer comunión con la iglesia, que son agarrar la palabra de Dios, que son el cuidar mis ojitos y mis oídos, esas dos ventanas, ¿no? Las ventanas de mis ojos, las ventanas de mis oídos. ¿Qué estoy escuchando, verdad? No llenar mis oídos de suciedad, no estar con la cultura, caminando en estos programas donde cada 3 minutos o cada 5 palabras se blasfema el nombre de Dios, y hay cosas inmorales, y te ponen como algo normal el ser alguien impío, ¿verdad? Que no toma en cuenta a Dios, el alguien que no es recto. Todas estas cosas van sumando, ¿no? El no cuidar tu corazón de las codicias de este mundo, y estar pensando como el mundo en cuanto a las cosas que el mundo triste y engañadamente valora, ¿no? Que son puras cosas materiales o sus ideologías. Entonces son cosas que tú tienes que ir cuidando, como llenando tu corazón, tu mente de la Escritura, ¿no? Me gusta mucho el texto de Primera de Corintios 10, 11 al 12. Aquí Pablo viene advirtiendo a los corintios, ¿verdad? Está justamente antes en no se unan en yugo desigual, hablando de esta cuestión, ¿no? De no estar teniendo una comunión y una asociación con alguien que no conoce a Dios, y que obviamente si alguien no conoce a Dios no es que sea solamente pues que no lo conoce ya, ¿no? Realmente no, es alguien que tiene esta pelea contra el Señor, ¿no? Entonces no puedes estar con alguien que está así. Y entonces empieza a decir, no, acuérdense de Israel, ¿no? Que cómo codiciaron cosas, y les empieza a hablar de las cosas que les pasó a Israel, que tuvieron que ser diezmados por Dios de muchas maneras por ser infieles, ¿no? Por estar teniendo un corazón mezclado con el mundo. Y les dice ahí en 1 Corintios 10, 11 al 12, dice, estas cosas les sucedieron a ellos como ejemplo para nosotros. Se pusieron por escrito para que nos sirvieran de advertencia a los que vivimos en el fin de los tiempos. Así que el que piensa estar firme,
mire que no caiga. Mira nada más que advertencia. Y checa lo que nos pone. Porque es importante estar entendiendo toda la Biblia y leyéndola desde el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Por las cosas que suceden en el pasado, las cosas que sucedieron con Israel, están puestas como ejemplo. Y están escritas para eso. Nos advierten que podemos tomar ese mismo camino. Y en muchos sentidos la iglesia ha tomado ese camino con respecto a su Señor, ¿no? En aquel tiempo era Israel y Jehová de los ejércitos, Yahvé de los ejércitos era el esposo. Israel era la esposa y la esposa infiel, ¿no? En este caso, nosotros, la esposa de Cristo, somos la iglesia y Jesucristo es el esposo, ¿no? Y cuántas veces lo que el Señor está hablando ahora en estos textos es cómo la iglesia está siendo infiel a su esposo. Por eso dice las cosas que sucedieron como ejemplo. Entonces, ¿piensas estar firme? Mira que no caigas, cuide esas pequeñas cosas, ¿verdad? Ahí en 2 Corintios también lo vuelve a decir. Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismo. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Esta es la vida del creyente, un constante arrepentimiento, una constante confesión, constantemente estar bajo la lupa de la palabra de Dios, la luz de la Escritura, mostrándonos nuestra condición espiritual e inmediatamente corrigiendo lo que a nosotros nos toca. Lo imposible lo hace el Espíritu. El Espíritu es capaz de librarme de una adicción, ¿verdad? De cualquier tipo, pornografía, lo que sea. El Espíritu Santo es capaz de restaurar un matrimonio que está hecho pedazos, una vida que está inutilizada, ¿verdad? Hacerla, darle vida, darle mucha fruto. Pero es mi responsabilidad estar bajo el chorro de gracia, bajo la fuente de gracia fluyendo en la Escritura, en la oración, en la comunión. Sí, así es. Estas cosas tenemos que vigilarlas. Acuérdate, la iglesia de Sardis no fue una iglesia vigilante. Necesitamos vigilar todas estas cosas, disciplinas espirituales, hambre y sed por la palabra, nuestros tiempos de oración. No podemos darnos el lujo de descuidarlos y de pronto estar deslizados. Tenemos que tener cuidado con lo que vemos. Necesitas apagar la televisión. Necesitas apagar la televisión. Bueno, ahora tenemos una televisión móvil, ¿verdad? En el celular. Así es. Tenemos que apagar esas cosas. Así es, y eso es lo que estamos viendo. Cuando alguien abandona la iglesia, no es algo que sucede en un instante. No. Cuando alguien termina en un lugar donde no quiere estar y que regresa, bueno, por gracia de Dios hay gente que regresa, hay otros que no, ¿verdad? Y eso es terrible. Pero estas cosas, como lo hemos venido diciendo hasta ahorita, no suceden de un día para otro, no suceden en un momento. Es un terrible dolor para la iglesia, ¿verdad? Ver a alguien partir al mundo, como para la misma persona, ¿verdad? Es una tragedia. Es una tragedia que no puedes permitir, ¿no? Y bueno, no se diga ya el vivir en una iglesia muerta o el estar en una iglesia muerta. Así es de que, bueno, yo quisiera invitarte en este día, hacer una invitación, ¿verdad? Si estás en una situación así, que el día de hoy comiences clamando al Señor, que le pidas al Señor, Señor, ayúdame por favor. En primer lugar, no tengo hambre de tu palabra, ¿verdad? No tengo ganas de estar en la iglesia, todo me parece pan con lo mismo. Cuidado, porque el Espíritu Santo, el Dios eterno, el Evangelio, sí, es la misma cosa, pero imagínate si el Evangelio comienza a ser para ti algo normal, si el hecho de que Jesucristo haya muerto en la cruz del Calvario, el Dios eterno, ¿verdad?, haya dado su vida por ti, y para ti simple y sencillamente ni frío ni caliente, hay algo muy grave, muerte espiritual o una enfermedad muy grave, ¿verdad? Porque un muerto no oye, no escucha, no siente, no nada. Entonces estás en una situación complicada, necesitas regresar. Ahora, por otro lado, si esto no significa nada para ti, ¿verdad? O antes, o te suena raro, muy probablemente no tengas vida espiritual, la necesitas. Como comenzamos, Jesucristo es el que tiene los 7 espíritus del Señor y es el Espíritu Santo el único que puede darte vida. Quizá en este momento el Señor esté llamándote a la vida. ¿Por qué estás muerto? La Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Es esta muerte espiritual por la cual ves todo este mundo caído, ¿verdad? Pero la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, ¿verdad? Sino que nos encargó a nosotros el ministerio de la reconciliación. Y este es el ministerio de la reconciliación.
que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Así de que en este día te invito a que hagas una decisión por Él, le entregues tu vida y le hagas el Señor de tu vida. Déjame orar. Señor, bendice a cada una persona que está escuchando, Señor, que pueda recibir de ti, Señor, que puedan entregarse a ti, Señor. Y si hay alguien que está escuchando vida nueva, dale vida nueva, Padre mío, en este día. Y díselo, Señor, perdóname, no quiero huir más de ti, quiero venir hacia ti, aborrecer mi pecado y hazme como uno de tus hijos, Señor. Por favor, dame vida en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, se nos fue el tiempo, queremos dar gracias a nuestros sponsors. Sí, Omega Insurance, recuerda, ellos están en 2 locaciones, 673 Avon Road, 1285 Gedwell Road. Recuérdate, familia Calvary, gracias por su amor por la verdad. También Be Happy Yard Signs con Lucía. Busca sus servicios en la página de Facebook. Así es. Y bueno, te invitamos a que esta semana estés con nosotros analizando esta iglesia de Sardis. Te dejamos en Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos. Esto es Esenciales para la Vida. Esenciales para la fe. Y Esenciales para el matrimonio. Que Dios te bendiga.